Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Primera Conexión. Conduce Juan Miranda. Todos conectados. Buenos días, muy bienvenidos a esta primera conexión de la mañana en Polar Comunicaciones a través de la radio y la televisión en internet para Chile y para el mundo, en nuestra página web y a través de todas nuestras redes sociales, el WhatsApp, el Facebook también con la televisión en directo y con la comunicación, la radio, todo es lo mismo. Y bueno, y con nuestro Twitter, todas las redes sociales a disposición en este viernes 10 de marzo del año 2017. Hoy día nos acompaña un sociólogo y analista político, académico, investigador, es autor de varios trabajos sobre ciencias sociales, política y cultura. Un panelista además de varios programas en la televisión, entre ellos Ciudadanos, el que le estaba haciendo acotación a Alberto, Ciudadanos en CNN, amén de otras, no sé si no alcanza a ser una decena, pero de medios en donde él ha participado. Presento aquí a don Alberto Mayol Miranda, quien nos acompaña. Alberto Mayol, así lo ubica la gente, y es candidato presidencial, o precandidato presidencial. Precandidato, sí. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto en tenerte aquí en la radio. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá. Efectivamente, bueno, una precandidatura porque quiero contarle a la gente algo que es muy importante, no solo por mi precandidatura, sino porque hay una noticia grande que hay que explicar bien. Sí. En Chile normalmente estamos acostumbrados de que las elecciones tienen dos coaliciones, ¿correcto? Que solemos entender como la coalición de la derecha más la antigua Concertación o la nueva mayoría ahora. Y el resto de los candidatos siempre iban por fuera, ¿correcto? Sin coaliciones. Esta va a ser la primera elección donde van a haber tres coaliciones, ¿ya? La coalición tercera se llama Frente Amplio, es una coalición que tiene 11 partidos, ¿ya? Y de esa coalición surgirán ahora 4 o 5 precandidaturas que van a terminar en una primaria, ¿ya? Legal el 2 de julio. Cuando vayan ustedes a votar la primaria legal, pueden elegir entre cualquiera de las coaliciones para participar. Y ojalá puedan votar por el Frente Amplio. Y dentro de esa está la oferta de mi precandidatura. Pero lo importante, la noticia más relevante es que se crea una nueva coalición con líderes conocidos a nivel nacional. Uno de ellos es de acá, diputado por acá, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, con Vlado Mirosevic y con Jorge Sharp. Y con los nuevos liderazgos entonces emergentes surge esta nueva oferta política. Me parece muy bien. Tú me arruinaste la primera pregunta. Sí. La primera pregunta era un poco para conocernos quiénes son el Frente Amplio. Tú me dices que son 11 partidos, pero ¿la puerta ya está cerrada o puede agregarse? No, hay varios que están bajo requerimiento solicitando ingreso, ¿Ya? Se están evaluando las condiciones, hay que ver los tamaños de los partidos que piden ingresar, el hecho de que se plieguen efectivamente al conjunto de elementos que son, en términos del ideario, son los acuerdos, porque Sí, hay partidos claro. muy diferentes, pero todos están de acuerdo en 5 cosas, digamos, y todo eso tiene que estar bien ordenado. Entonces hay requerimientos y se están evaluando y la idea es que efectivamente sea todo lo amplio que se pueda y que tenga sentido que sea. Obviamente hay partidos que no se aceptan esos vínculos porque, por ejemplo, no sé, partidos que han tenido financiamiento ilegal en el Frente Amplio no han sido aceptados, por ejemplo. Claro. Y en ese sentido hay una búsqueda de armar un grupo lo más grande posible, pero también lo más sólido y con miras a un proyecto político de largo plazo, no con miras a esta elección. No es que A 4 años, a los próximos 4 años. Claro, y no está pensado solamente en si vamos a ir electoralmente, sino que es un proyecto político. O sea, queremos para Chile, para un periodo de tiempo importante, una serie de proyectos que tengan durabilidad. A propósito de ello, y escuchándote, Alberto, uno puede decir que en algún momento se va a producir una decantación en todo este cuento. Y la decantación pasa porque
¿Seguirá la nueva mayoría a futuro? ¿Se desprenderán las corrientes, ya, a ver, o menos izquierdistas, por así decirlo, la democracia cristiana? Puede ser que hasta los radicales de repente se conforme otra tienda, o que eso que ya se ha dicho, RN, por ejemplo, junto con DC, la Sí. derecha extrema, una izquierda y una tienda de centro, o una corriente de centro. Tú que eres analista además, vamos a sacarte un poco del Sí. candidato, pero ¿qué piensas sobre eso? Yo no tengo ninguna duda que ya para la próxima elección lo más probable es que al menos el Partido Comunista y algunos sectores del Partido Socialista hayan girado al Frente Amplio. O sea, yo creo que eso va a ser Ya. un dato, porque para la militancia del Partido Comunista es muy extraño que no estar cerca de nosotros, que pensamos bastante más parecido que lo que piensa al estar con la DC. Ujú, Entonces, claro. obviamente sería más o menos razonable, y hay fragmentos del Partido Socialista. Por ejemplo, ellos tienen una precandidatura presidencial que es de Fernando Atria, que es alguien que tiene mucha relación con el entorno del Frente Amplio. De hecho, en su página web como Sí. precandidato dice que no obstante él está en la nueva mayoría, efectivamente él considera muy relevante la confluencia con las ideas del Frente Amplio. Ujú. Entonces, evidentemente creo que esos grupos van a terminar llegando, y eso además, tengo la impresión, va a generar una inercia que puede llevar a otros a ir hacia el Frente Amplio. Y en la derecha yo creo que también van a haber fragmentaciones. O sea, Ya las hay. ya las hay, ya se están viendo, pero yo creo que en el tiempo que vaya pasando, si no fuera por la candidatura de Sebastián Piñera, que se supone que andaba bien, ahora yo creo que se va a deteriorar, pero si no es por esa candidatura, lo más probable es que efectivamente en un tiempo no muy largo hubiesen bastantes fragmentaciones. Una de las primeras citas que aparecen en la prensa de esta última, de esta semana, porque yo te vi el otro día y ahora me acostaste, no sabía si era lunes o martes. El martes te alcancé a ver algo ahí en Chilevisión, en la última mirada con Fernando Paulsen, y además está en la prensa. Yo soy un Mm. lector de la prensa política y recogí una frase que, porque bueno, dice, ¿y ustedes pueden ser alguna alternativa? Sí, bueno, y explicaste muchas cosas y entre eso una frase para el bronce. No tenemos experiencia de robar. Y Sí. sobre eso lo encontré, aparte de fuerte, dicho así tan certeramente, pero bueno, basta con que todos hagamos un ejercicio de qué es lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años, y más aún se ha consolidado en este gobierno. Bueno, desde los Mob Gate hasta estos últimos han pasado varios años, Sí. pero hoy día siguen apareciendo más y esto dice, ¿hasta dónde llegará esto? De lo que está pasando en la política contingente y esto de robar. Ayer leía un artículo del Comisión Pesca, de la Comisión Pesca, y uno se encuentra con que están todos, Sí, no pues. digo la palabra coludido, pero todos están manchados con el tema de las plata. Hay una danza de millones impresionante. Enorme, enorme. Bueno, y con diferencias, uno ve ahí la lógica con la que operan además muchas veces las grandes empresas. O sea, por ejemplo, un precio era el precio que tenían con la UDI, por ejemplo, un precio bastante alto, le pagaban mucho dinero, Sí, ¿ya? Pero también pagaban en la nueva mayoría, pero pagaban una especie de propina nomás. sí, sí, Y como con de eso, 4 o 5 millones. y con eso bastaba. O sea, era una cosa bien Una insólita. cosita poca. O sea, era porque uno se imagina, desde el punto de vista incluso de la lógica de la corrupción, que al que piensa distinto le van a pagar más para que deje de pensar distinto. Pero ni siquiera le pagan menos, y aún así, Claro, y aún claro. así se cambia. Entonces, tenemos una política que está muy... Ahora, estos años, ojo, cuando emerge la denuncia sobre la corrupción, pasa en todos los países, todos decimos, esto es un desastre, una catástrofe. Y la verdad es que no, es una buena noticia. La buena noticia es que ahora sabemos. Mm, O sea, yo te quiero decir, nosotros no hemos tenido verdad respecto a los temas de corrupción anteriores. mm. No hemos Tanto sabido. así, perdón Sí, Alberto, tanto así de que Chile estaba entre los países menos corruptos de América Latina. exacto, exacto. Yo hablo de unos 10 años atrás. Nosotros tuvimos aquí, no sé si ustedes se acuerdan, el famoso caso de Juan Pablo Dávila con Codelco. Ah, sí, ¿Ya? uf, Y se le echó la culpa a una persona de una pérdida de $500 millones, ¿ya? Para la cual él no tenía permiso para poder transar esos bienes por esa cifra. Alguien le dio el permiso, sin embargo, él fue el único culpable. Después, en el caso Mogate, tuvimos un solo culpable, que fue el ministro Cruz, mm, ¿ya? Y en todos los casos tenemos un solo culpable. Y entonces, hoy día estamos teniendo que en cada caso hay varios culpables. Hay varios que están procesados, van pasando, van con condena. Empezamos a tener ya un listado mucho más grande. Creo que estamos pasando por un momento de limpieza, de depuración. Es doloroso, es duro, la gente dice, bueno, pero ¿cómo pudimos vivir en medio de todo esto?
pero hoy día se están acabando esas prácticas. Y hoy día las empresas que se quieran coludir para arreglar los precios entre ellos, Sí. lo van a pensar 2 veces porque ya no es lo mismo. Entonces creo que estamos pasando por un momento muy importante, históricamente clave, de limpieza. Yo le quiero decir de que a la gente que aquí estamos se suele conocer acá esta zona como última esperanza. Sí. Nosotros estamos viviendo un momento de última esperanza. Es decir, tenemos que tener esperanza y tenemos que tenerla luego, ahora, respecto a la política, respecto a la economía. Tenemos que ser capaces de motivarnos a que esto funcione y de estar atentos a exigir que esto funcione, a no rendirnos con todo lo que estamos exigiendo. Ujú. Si viene, como tú dices, la decantación, porque ya se comienzan los nombres, ahí hay un par de nombres que indudablemente vienen marcando hace bastante rato, pero ya comienza la definición en serio. Este sábado, hoy es viernes, mañana. Mañana la Asamblea Nacional de la Democracia Cristiana y hoy hay que definir. Los analistas dicen que probablemente no salgan, incluso parece que tú lo dijiste, y otros comentarios que leí hoy día a la mañana muy temprano en la prensa nacional, de que probablemente no se resuelva todavía si van a ir a primaria o van a primera vuelta, pero sí van a tener un nombre, que se supone es el de Carolina Goich, que es la única que aparece ahí, y ya ahí poco a poco va tomando cuerpo y teniendo apoyos dentro de la tienda. Sí. Eso se va a resolver mañana. No sabemos si van a primera, digamos, a la primaria o a primera vuelta. Si van a primera vuelta, como otros de la derecha también lo han dicho, entre ellos, si mal no recuerdo, Katz y José Antonio Katz, porque y Felipe, por el otro está Felipe. iría por dentro Sí. de la primaria. Entonces, bueno, ahí se produce algo que también habrá que analizar en su momento. Pero junto con ello también, y muy a propósito de esto que estamos hablando del tema de la corrupción y todo lo demás, y eso es una cosa que como que está relenteando el tema del refichaje. ¿Y el refichaje por qué? Por todo esto que estamos hablando. Sí. Porque la gente ya se cansó. Sí. ¿Cómo revocamos esto? ¿Cómo le damos un giro a la rueca y volvemos a pensar que, o para la mayoría de la población chilena, uno puede volver a creer, a tener esperanza en la clase política? No, yo creo que lo que hay que hacer es entender que no podemos. Nosotros tenemos un problema muy simple y se representa con la figura ya efectivamente decadente de Ricardo Lagos. La generación política que en Chile intenta mantener el control es la generación política de los años 70. Ya. Nos ha dejado aparecer nuevas generaciones políticas. Y los que aparecen siempre están, en el fondo, operando bajo las lógicas de las generaciones anteriores, ¿ya? Necesitamos una renovación relevante, no solo en términos de edades, sino que en términos de nombre. Gente nueva. De nombre y de conceptos también. Efectivamente. De concepción política. La gente nueva puede tener 60 años, pero tiene que ser nueva, ¿ya? Tiene que haber dado un paso hacia el mundo político. Yo soy alguien que respeta mucho la actividad política en lo general. Es decir, la política es muy difícil, la política requiere mucho trabajo, la política requiere mucho sacrificio y la política además tiene un objetivo más noble que se puede pensar, que es el bien común. ¿Cuál es el problema? Que la política, justamente porque es tan importante como todas las cosas importantes, está siempre en zona de riesgo. Siempre se puede corromper, siempre se puede destruir, siempre se puede desviar su camino. Entonces tenemos que ser capaces de ser muy, muy claros en sostener el camino limpio para la política y un camino eficaz también. La gente está convencida en Chile de que uno tiene que elegir entre gente un poquito más limpia, pero ineficaz, y gente eficaz, pero bastante sucia. Bueno, eso es un error. Nosotros no podemos conformarnos con eso. Tenemos que ser capaces de construir un país donde podamos ser eficaces y limpios al mismo tiempo. Entonces, tenemos que tener mucha más exigencia. Y lo que a mí me gusta de lo que está pasando ahora, y por eso también di el paso a entrar en la arena política, lo que a mí me encanta de todo lo que está pasando es que tengo una impresión clarísima de que estamos siendo más exigentes. Estamos exigiéndole más, de que hoy día hacer política es más difícil que hace 5 años los políticos perdían una elección y tenían un cargo. ¿Ya? Si no tenían el cargo, les daban un empleo en una gran empresa, en un directorio, ¿ya? Y ganaban mucha plata, incluso más de la que podrían haber gastado en el cargo, pero tenían menos poder, ¿ya? Y si tenían y querían pasar a la política de nuevo, pasaban, y además esa misma empresa y otras empresas que ellos consideraban afines, les financiaban las cosas, ¿ya? Y nadie decía nada contra ellos, ¿ya? En la televisión bailaban el koala, ¿ya? El subsecretario de Salud, me acuerdo, hace 20 años atrás, ¿ya? Salió una denuncia contra McDonald's por unas bacterias en la comida,
y McDonald's reclama de que les están quitando clientes y el subsecretario el día siguiente va a mostrar públicamente que él se come una hamburguesa en McDonald's para dar una señal política de confianza en McDonald's. ¿Qué es eso? Esa era la política chilena, ¿ya? Creo que hoy día estamos en un muy buen momento, estamos empezando, estamos abriendo la puerta de una política con mucha mayor exigencia y nosotros creemos que además el Frente Amplio está cumpliendo un rol fundamental. El Frente Amplio, incluso antes de configuración como un frente total, como una coalición, con Gabriel Boric, con Giorgio Jackson, con Vlado Mirosevic, con Jorge Sharp, con las nuevas figuras en general, empiezan a aparecer una exigencia, una demanda, de decir, quiero que nos bajen el sueldo en el Congreso, rechazado por toda la Cámara, pero bueno, yo estoy pidiendo que bajen el sueldo. ¿No? Entonces, es eso, de eso se trata y creo que estamos avanzando. Me parece muy bien. Vamos a hacer un alto comercial. Y estamos conversando acá con Alberto Mayol, precandidato del Frente Amplio, que está de visita en Magallanes, para saber su pensamiento, para irlo conociendo, para la gente acá en Magallanes, que quizás no lo ha seguido en los medios donde él ha estado en Santiago, y donde aparece constantemente, además con mucha certeza, y lo tenemos para poder seguir conversando en un instante más sobre diversas temáticas, y además lo que ha ido recogiendo acá de Magallanes. ¿Con qué, sentimiento se va de lo que seguramente ha podido conversar y compartir con los ciudadanos de este extremo de Chile? Usted ya está en sintonía de Primera Conexión. Ya regresamos.